Una de las preguntas que muchas personas me hacen es ¿cómo puedo comprar mi vivienda si no tengo dinero? En este video te voy a mostrar cómo realmente es posible comprar vivienda cuando estamos con los bolsillos vacíos. Por eso el programa Semillero de Propietarios y el subsidio de arrendamiento de las casas de compensación está hecho para ti. Por eso quédate hasta el final del video para que conozcas todas las alternativas que te ofrecen estos programas. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas realmente lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! En diversos videos les estaba mostrando sobre cómo puedes, a través de los subsidios que ofrecen las cajas de compensación y el gobierno, tener recursos para poder hacer la compra de tu vivienda. Y uno de los temas que más me estuvieron preguntando es acerca del semillero de propietarios y el subsidio de arrendamiento. Por eso, durante este video te estaré mostrando en qué consiste el plan de semillero de propietarios y cómo puedes tú aprovecharlo para hacer la compra de tu casa. Por eso, quédate hasta el final del video para que puedas aprender y entender cómo sacarle el máximo provecho a esto. El semillero de propietarios es un programa dado por el gobierno nacional que hace parte del gran conjunto de Mi Casa Ya, donde lo que busca es apoyar a las familias en la compra de vivienda. Te preguntarás, Brian, ¿pero cómo es esto? Bueno, este subsidio consiste en que el gobierno te va a ayudar pagando parte de tu arriendo. ¿Cómo así? ¿Al arriendo? Sí, como la gran mayoría de colombianos no tienen una vivienda propia, obviamente tienen que pagar una mensualidad, un arriendo, un alquiler. Y el gobierno colombiano te puede ayudar en eso. El programa consiste en que en un periodo máximo de 24 meses, el gobierno te va a estar dando un monto mensual una vez hayas cumplido todos los requisitos. Pero como contraprestación tú vas a tener unas responsabilidades. La idea que quiere el gobierno con esto es generar contratos con opción de compra o que las personas que van a acceder al subsidio puedan llegar a hacer posteriormente a la compra de una vivienda nueva. Entonces, la primera parte es que tienes dos alternativas: generar un contrato de arrendamiento con opción de compra o posteriormente comprar tu propia vivienda nueva. Ten presente que esto solamente aplica para viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social. Recuerda que en videos anteriores te he estado hablando que esos valores se van a ir actualizando cada año. Por eso tenlos muy presentes. Pero entonces, ¿qué gana el gobierno con esto? Lo que quiere es que generes un hábito de los más importantes en finanzas personales, que es el ahorro. La idea es que tú a través de esos 12, 18, 24 meses generes un hábito de ahorro y de esta forma cuando ya estés listo para comprar la vivienda ya tengas algo en tus bolsillos. Porque muchas personas me escriben, Brian, ¿yo cómo hago para comprar vivienda si no tengo ahorros? Pues este programa es especial para este tipo de personas. Entonces, si quieres conocer los requisitos, te los voy a mostrar a continuación. El primer requisito es que no puedes contar con una vivienda propia registrada a tu nombre, ¿sí? Aquí vas a poder constituir un núcleo familiar, ya sea unipersonal o con todo tu núcleo, cónyuge, hijos, abuelos, padres. Eso ya dependerá de tu núcleo familiar. Entonces, ese núcleo familiar no puede la persona que se está presentando tener una vivienda propia. El segundo requisito es que no puedes devengar recibir más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recuerda que para el 2023 el salario mínimo está en 1.160.000 pesos. El tercer requisito es que no puedes haber recibido ningún subsidio, ni el de Mi Casa Ya, ni los de la caja de compensación. Ten presente que parte de lo que busca esta ayuda del gobierno es apoyarte para la compra futura de tu vivienda. El otro requisito es que haya un contrato, ese contrato de arrendamiento, que puede ser contrato de arrendamiento con opción de compra o un contrato de arrendamiento tradicional. Este contrato debe desaparecer la persona que se está postulando al subsidio explícitamente dentro del contrato. Este subsidio también es viable para aquellas personas que no coticen salud y pensión ni caja de compensación, es decir, independientes o personas que por diferentes razones no lo hagan, pueden aplicar a través del programa de semillero de propietarios. Brian, ¿puedes explicarme un poco más entonces cómo funciona el programa? Vale, ya te expliqué que el gobierno te da un subsidio que es parte del arriendo. Entonces, los pasos son los siguientes. Lo primero que tú tienes que hacer es postularte a través de la página de Semillero de Propietarios, tal y como te lo estoy mostrando aquí en la página.
A partir de allí, tú empiezas ese proceso de postulación. El segundo paso es que una vez tú hayas estado habilitado, tú vas a consultar dentro de la página y te vas a postular a máximo 5 viviendas. Ellos, el siguiente paso es que van a evaluar tu postulación para verificar si cumples todos los requisitos del gestor inmobiliario o el propietario del inmueble, para verificar que efectivamente eres la persona idónea para tomar ese apartamento o vivienda. El gestor inmobiliario dará un concepto favorable o no favorable. En el caso que ya salgas favorable, significa que ya puedes continuar con el siguiente paso, que es la firma del contrato y posterior verificación de la creación de la cuenta de ahorros, donde vas a poner ese depósito que va a ser el excedente, lo que te hace falta para pagar el arriendo, más un porcentaje de ahorro. Veámoslo con un ejemplo. Imagínate que tienes un arrendamiento por 1.000.000 de pesos. El gobierno te puede dar hasta el 80% del valor del arrendamiento, pero hay un tope máximo que es de 696.000 pesos. Esos 696.000 pesos equivalen al 60% de un salario mínimo mensual legal vigente. El excedente, que serían los 304.000 pesos, tú lo pondrías en esa cuenta de ahorros. Y recuerda hacer un ahorro obligatorio del 25% del salario mínimo mensual legal vigente, que para este año es de 290.000 pesos. Entonces pondrías los 304.000 más los 290.000 en esa cuenta de ahorros para que empieces con pie derecho todo tu plan de ahorro para la compra de tu vivienda. El objetivo con el ahorro es que tú puedas llegar a tener al final por lo menos 4 puntos salarios mínimos mensuales legales vigentes. A este año 5.220.000, pero obviamente este valor se va a ir incrementando año a año para el final de los 24 meses. Si tú cumples este porcentaje de ahorro que tienes que tener, este monto total, el gobierno te va a dar una ayuda adicional para esa cuota inicial, que es de 6 salarios mínimos y que posteriormente lo puedes vincular con el programa Mi Casa Ya, con los beneficios de la tasa Fresh y cualquier otro subsidio como el subsidio de la caja de compensación. Entonces al final tendrías todo el monto que tengas del ahorro, más el subsidio que obtendrías por semillero de propietarios, más la oportunidad de aplicar a los demás subsidios como Mi Casa Ya o los subsidios de Mi Caja de Compensación. Con todo esto vas a poder aplicar a la compra de vivienda en un periodo entre 18 meses a 24 meses y es una excelente oportunidad si no tienes nada de ahorros hoy. Ahora, como puedes ver, esto es un subsidio de arrendamiento que lo puedes aplicar a través, como lo mencioné, del programa de semillero de propietarios. Pero hay una opción alternativa que se puede llegar a traer desde las cajas de compensación, que es justamente el subsidio de arrendamiento, que es una ampliación de este programa que te lo voy a explicar a continuación. La caja de compensación te va a dar entonces un subsidio de arrendamiento. De igual forma que el programa de semillero de propietarios del gobierno, ellos te pueden dar un máximo del 60% de un salario mínimo, que equivale, ya sabes, a 696.000 pesos. Tú puedes llegar a aplicar el subsidio de arrendamiento con alquileres o valor a pagar mensual de no más de 1.740.000 si estás en ciudades principales y de 1.566.000 si estás en ciudades intermedias o municipios. Esto es fundamental dado que todo eso se tiene presente para hacer la aplicación al subsidio de la caja de compensación. De igual forma que semillero de propietarios, tú puedes aplicar al subsidio de arrendamiento hasta un plazo máximo de 24 meses con un tiempo mínimo de 12, es decir, tú puedes llegar a aplicar 12, 18, 24 meses para obtener el beneficio del subsidio del arrendamiento. Ahora te preguntarás, bueno, Brian, ¿cuáles son los requisitos para aplicar al subsidio de arrendamiento de la caja de compensación? Te los voy a mencionar aquí rápidamente. El primero, debes estar obviamente afiliado y activo en esa caja de compensación. Segundo, no puedes recibir más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El tercero, recuerda que no puedes tener una vivienda a tu nombre. Cuarto, tú puedes llegar a aplicar con un núcleo familiar de varias personas, ya sabes, hijos, cónyuges, padres, o puedes hacerlo de forma individual. El quinto requisito es que no puedes haber sido beneficiario de un subsidio de la caja de compensación para vivienda ni el de Mi Casa Ya. Finalmente, debes tener presente que la vivienda a la cual tú vayas a presentar o postularte debe cumplir con requisitos, obviamente, mínimos de vivienda habitable. Esto pueden ser servicios públicos, servicios sanitarios, no debe estar embargada la vivienda, entre muchos más, y adicionalmente debes cumplir una serie de documentos y presentarlos
de la propiedad y el propietario del inmueble para que lo tengas muy presente. Te voy a mencionar cuáles son mis recomendaciones finales para que puedas llegar a hacer este proceso exitoso, tanto el de semillero de propietarios como el subsidio de arrendamiento de las cajas de compensación. Lo primero, ten presente que estos trámites son largos y demorados. Te voy a contar una experiencia personal al respecto. Como puedes ver, las personas pueden llegar a presentar inmuebles para que sean aprobados por las cajas de compensación o por el programa de semillero de propietarios. Yo puse un inmueble justamente para esta oportunidad, sin embargo el trámite es muy demorado. Realmente el proceso de aprobación del inmueble tomó más de un mes y la aprobación de la persona que se estaba presentando le tomó más de 3 meses. Entonces es un proceso que es largo y demorado, entonces mucha paciencia. La segunda recomendación, lee muy bien los requisitos y los documentos que debes presentar para cualquiera de los procesos. Las personas en general pueden llegar a salir no habilitadas o no aptas para estos subsidios por simplemente una falla en un formato, en un formulario, en un documento que ya no está vigente. Entonces, lee muy bien la documentación que te requiere la caja de compensación y el programa de semillero de propietarios. Otro punto importante, ten presente que el dinero del arrendamiento, ya sea a través de semillero de propietarios o de las cajas de compensación, no se te entrega a ti, se entrega a través del gestor inmobiliario o se le envía directamente al propietario. Como puedes ver, este subsidio es una excelente herramienta y alternativa para aquellas personas que no cuentan con ahorros, pero que tienen ese deseo y ese plan de comprar su primera vivienda. Ten presente que en el caso de la caja de compensación ellos no te exigen un ahorro obligatorio, pero mi recomendación es que lo empieces a hacer, porque si es tu plan, hazlo. Haz la planeación para que en 1 año, en 2 años tengas un buen porcentaje, un buen monto de ahorro para que puedas seguir los siguientes pasos, como lo mencioné en videos anteriores, aplicar a los subsidios de la caja de compensación, por ejemplo. De igual forma, si lo haces a través de semillero de propietarios, aprovecha muy bien este beneficio y después te puedes presentar de una forma conjunta con el programa de Mi Casa Ya. Si estás interesado en que haga más videos hablando de cómo aplicar estos subsidios, si quieres conocer, por ejemplo, el programa de jóvenes propietarios, déjalo en un comentario y no se te olvide suscribirte a este canal y compartir este video con aquellas personas que están interesadas en comprar vivienda muy pronto. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos.